Mujer Negra y Balada de los Abuelos by Lupe Soto, Mia Ramos, Angel Molina, and Brian Armenta. Comparación de Mujer Negra y Baladas de los Abuelos. Cuando leí Mujer Negra, unos puntos que noté era que los esclavos no eran libres, eran abusados y maltratados. Tuvieron que trabajar y irse de sus tierras. Los esclavos no eran iguales a los blancos. Cuando leí Balados de los Abuelos, un punto era que una gran amistad se crea entre los abuelos. Toda la gente son igual. El abuelo negro estaba capturado. El abuelo blanco y el abuelo negro no se entendían. Unas similitudes de las dos historias era que las culturas se mezclaban. Las dos hablaban de cómo los esclavos eran capturados. Los esclavos nomás trabajaban. Las dos tuvieron problemas entre la gente. La esclavitud en Cuba. La esclavitud es cuando una persona es propiedad de la otra. Empezó en el 1517 con el tráfico de esclavos. Acabó en el 1878 con la ley de abolición de esclavos. Los esclavos eran separados en tres categorías. Los bozalones eran nacidos en África. Los ladinos aprendieron la lengua de los amos. Los criollos eran nacidos en Cuba. Los mulecones eran adultos y los muleques eran adolescentes. Los esclavos en Cuba hicieron la nación cubana. También hicieron crecer la música alegre. La poesía también creció. El folclore mejoró mucho y también ayudaron a convertir a Cuba en la azucarera del mundo. Los esclavos fueron tratados mal. A veces no comían, tenían falta de aire, sufrieron mucho y muchos fueron ahogados por sus amos porque no los querían. En esta foto vemos a un dueño de esclavos viendo a su esclavo para ver en qué categoría cae. Al lado vemos a otros esclavos que también son propiedad y le van a hacer la misma cosa. En esta imagen vemos a unos esclavos que también parecen mujer y hombres trabajando para conseguir azúcar. En esta vemos que están vestidos bien, pero como está bien caliente, a lo mejor están sufriendo de calor. En este dibujo vemos cómo los esclavos eran tratados. Como ven, están amarrados del cuello y también estos incluyen los hijos de los esclavos. Toda familia que tenía hijos, los hijos también eran propiedad de los dueños. En este dibujo también vemos a mujeres cargando a sus hijos en las espaldas, mientras que están haciendo trabajo de esclavos. Muchos niños sufrieron y murieron, incluyendo también a sus madres por esto, porque como no les daban mucho de comer ni agua y les faltaba aire, sufrían muchas enfermedades y no podían sobrevivir bien. La historia antigua de Cuba. Cuba fue una de las primeras colonias a las que llegaron los esclavos africanos, debido a la falta de ganas de trabajar de parte de sus habitantes, para las plantaciones de azúcar y café. En octubre 7, 1886, la esclavitud fue abolida en Cuba. Las condiciones económicas hicieron que sea más rentable liberar esclavos y contratarlos para trabajar por día, evitando el gasto de apoyo durante todo el año. La historia actual de Cuba. Cuba no más es el puesto avanzado solitario del comunismo de los Estados Unidos. La Habana es la capital de la República de Cuba, su urbe más grande, el principal puerto, su centro económico cultural y su principal polo turístico. Ubicación de Cuba.
La locación de Cuba tuvo un gran impacto en su desarrollo como país y historia de esclavitud. El pasaje de esclavos era para los Estados Unidos, pero fue ubicado a Cuba para beneficiarse de sus propias plantaciones cubanas. El periodo comprendido desde finales del siglo XVI hasta principios del siglo XVII se considera la etapa de introducción de la esclavitud africana en Cuba. Mujer Negra by Nancy Morejón. Nancy Morejón nació en Havana, Cuba, el 7 de 1941. Su primer libro fue publicado en el año 1962. El título del libro era Mutismo y fue para ayudar al Ministerio del Interior y Milicio entre 1963 en el comité de base de la Unión de Jóvenes Comunistas de la Escuela de Letras. Nancy fue y estudió en la Universidad de Havana. Ella escribió muchas escrituras, poemas, también ganó muchos premios, pero la más importante fue el Premio Nacional de Lectura 2001, porque fue la primera vez que una mujer negra lo ha ganado. Y hoy en día todavía está viva con 75 años. Balada de los dos abuelos de Nicolás Guillén. Nicolás Guillén nació en Camagüey, Cuba, el 10 de julio de 1902. Nicolás fue a la misma universidad de Nancy Morejón, la Universidad de Havana, pero no terminó la escuela porque después de un año lo abandonó y se mudó para atrás a su país. En los cuentos de Nicolás escribió de africano y hispano ascendencia. Con muchos cuentos que ha escrito, también fue presidente por más de 25 años de Unión Nacional de Escritores de Cuba. Nicolás se murió de enfermedad de Parkinson a los años 87. Anotadas en esta página son las fuentes que usamos para hacer este proyecto y es donde agarramos toda nuestra información.